El origen del mundo guaraní, el ciclo de los gemelos en 33 capítulos. La llegada de Ñanderuwuzú. Él se creó a sí mismo de una niebla vital llamada Tatatina, luego a su compañero de creación, Ñanderumbaekwa. La segunda creación de Ñanderuwuzú fue Ñanderumbaekwa. Tupá. La tercera creación fue este dios de las nubes, de las lluvias, de los granizos, de los arroyos, de los ríos y mares, de las tormentas, de los vientos y luego a todas las cosas primarias para la vida en este universo. Ñandezú. Ñanderuwuzú hizo una olla grande de barro para crear a la primera mujer llamada también Jiapuazú. Es el trueno grande que se escucha desde el oriente. La traición de la primera mujer. Ñanderuwuzú, luego de convivir con Ñandezú, fue a hacer un rosado, o echar monte y cultivar maíz. Al regreso ya trajo unas espigas de maíz y pidió a su mujer que le prepare un vaipú del choclo. La mujer lo recriminó por la inmediata cosecha en el mismo día, y por el disgusto le dijo que ella estaba embarazada no solo de él, sino también de su compañero de creación, Ñanderumbaekwa. Ñanderuwuzú se enojó tanto por la traición, por la culpa de esta incredulidad de la mujer, es que la tierra quedó así y que tengamos que esperar tanto para que madure una cosecha. Ñanderuwuzú abandona a la mujer. Por la traición, tomó Zumbaracá, sonajero de Porongo o Caiguá, y se dirige al Ubutumí. Antes de partir dijo a Ñandezú que si llegase por su propio recurso hasta su nueva morada, porque todo era selva, la perdonaría. Cuarajú guía a su madre desde el vientre. El feto iba indicando a la madre el camino correcto hacia la morada de su padre. La creación del mamangá. Cuarajú tanto que le exigía a su madre desde el vientre para que arrancara flores para regalar a su padre. Ñandezú, al agacharse para arrancar una flor de belleza incomparable, el burcuyá le picó una avispa. Ella se enojó tanto que a la avispa la convirtió en mamangá, y tanto se enfureció que le gritó a su hijo si para qué le mandó hacer esa cosa siendo que ni aún pisa el suelo. Por culpa del enojo de Cuarajú, los Añá mata a Ñandezú. Cuarajú, muy enfadado, se calló y dejó de guiar a la madre. Ella erró el camino y llegó a la casa de los Añá, dirigida por una ancianita llamada Canguereirubishá, quien dio hospedaje a Ñandezú. La viejita advierte a su huésped que si llegaban los nietos que se fueron de pesca, y si la encontrase en la casa, la comerían viva. Entonces le sugirió que se escondiese debajo de una olla grande, y así lo hizo. Apenas llegaron los diablillos, discretamente la malévola mujer delató el secreto. El tropel de Añá levantó la olla y empezó a descuartizar y devorar a Ñandezú. Los Añá tratan de matar a Cuarajú.
Entonces la Yarey dijo a los nietos: como yo ya soy vieja y ya no tengo buena dentadura, necesito carne tierna. Abran el vientre de la mujer y denme de comer del feto. Los Añaj obedecieron, sacaron la cría y trataron de clavarla con un palo puntiagudo, pero no podían hacerlo porque era resbaladiza. Entonces la echaron al fuego y no se quemaba y se apagaba la fogata. La pusieron en mortero o anguá y la golpeaban con abatizocá, pero no se rompía. Canguereirubillá adopta a Cuarají. Como se metieron en una misión imposible, Yarey pidió que lo dejaran en paz, que lo lleven al sol, que se seque y que ella lo adoptará como hijo. En poco tiempo, Cuarají se convirtió en un robusto muchachito. Él no sabía la mala suerte de su madre y creyó que Yarey y los Añá eran su familia. Cuarají da origen a los pájaros. Cuarají se acerca a la vieja y le pide que le haga un huirapá con su huirajacuá, o arco con flecha, para matar pájaros, y se los hizo. El chico se puso muy contento. Hasta ese momento estaban dispersos por todos lados los huesos de la madre que traían una infinidad de mariposas. Cuarají empezó a matar a los panambí con su flecha para darle de comer a la vieja. Y cada vez que mataba una mariposa, decía: este es Yacú, este es Tahuató, este es Tucá. Y así una lista interminable. Y así, al morir cada panambí, le daba nombre y tomaba el cuerpo de ese pájaro. Cuarají da origen a su hermano Yacé. Una vez la ancianita le dijo a Cuarají: está bien que me traigas pájaros, pero ahora debes irte a la selva para cazar, pero jamás debes irte al Cerro Azul. El niño se fue a otro lugar para cazar con algunos elementos, y al llegar los bajó al suelo. Eran los huesos de la madre que juntó del suelo. Los espolvoreó con harina de maíz, los golpeó, los sopló y realizó el Yeroquiñemboé, hasta que apareció otro muchacho, un poco más pequeño que Cuarají. Lo llamó Yacé. El papagayo o el paracao revela a los hermanos la verdad de su origen. Tentados por la prohibición de ir al Cerro Azul, los dos hermanos prenden viaje al mismo con la consigna de matar a cuantos pájaros se crucen en su camino. Y empezó la persecución. Primero acertaron a Yacú. Este quiso decir algo, pero se murió. Y todas las demás aves moribundas quisieron decir algo, pero no lo pudieron. Ñanderbuzú entonces les envió a Paracao o papagayo. Los dos se pusieron por este pájaro, pero ninguno lo acertó. Entonces Paracao les habló: dejen de matar pájaros para alimentar a quien mató a vuestra madre. Ella no es vuestra abuela y no les quiere. Cuarají, arrepentido, revive a todos los pájaros muertos. Para ello, Cuarají hizo una canasta de huembepí y en ella introdujo a todas las aves muertas. Para revivirlas, saca una a una, les chupa la garganta y así iban reviviendo. Yacú fue la primera. Es por eso que este animal tiene la garganta pelada, porque fue allí donde Cuarají lo succionó para devolverle la vida. Origen del eclipse solar. Los hermanos emprendieron la búsqueda de los huesos de la madre. Llegaron al lugar y aún permanecieron algunos en el lugar. Cuando Cuarají tocó uno de los huesos,
parecía que alguien le susurraba que esas manchas de sangre que llevaba en el cuerpo es la sangre derramada por la madre cuando los Añá la descuartizaron. Por eso, cuando se completa el ciclo del tiempo en que fue asesinada Ñandezú, Cuarají vuelve a cubrirse de sangre y se oscurece por completo y no se lo ve más en el cielo. Por un rato cae la noche. Cuarají intenta revivir a la madre y da origen a la perdiz. Cuarají retoma la tarea por revivir a la madre. Apilonó el resto de los huesos y empezó con su Yeroquí Corán en Bohemia. Los huesos empezaron a moverse como queriendo reorganizarse, pero muy impaciente se acerca Yasí y al instante del montón salió como humo la figura de una perdiz o un ambú y los huesos se desvanecieron de nuevo. Cuarají, muy enojado, lo echó de ahí para que se alejara. De nuevo Cuarají intenta. Y justo cuando los huesos se incorporaron de nuevo, Yasí no pudo con su impaciencia. Gritó y corrió hacia la ceremonia. ¡Mamá! ¡Sí, sí! Eso bastó para que de nuevo el osario se desplomara por completo. Pero esta vez salió corriendo del montículo una Inambuguazú, gritando hasta oír: ¡No pude ser el cuerpo! ¡No pude ser el cuerpo! Por culpa de Yasí, la muerte queda en la tierra. Cuarají propone al hermano intentar de nuevo la operación, con la diferencia de que esta vez él se alejara del lugar, pero que Yasí nada diga ni se mueva. Cuarají realiza la ceremonia y justo cuando los huesos tomaban vida, sin darse cuenta, de nuevo gritó: ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Fue el final. Los huesos se murieron para siempre. Es por eso que por causa de Yasí, todos nosotros, una vez muertos, ya no podemos levantarnos de nuevo para una segunda vida. Y para nosotros, la muerte se instaló en la tierra. Los huesos de Ñandezú da origen al Acutí. Cuarají no quiso resignarse ante la osamenta de la madre. Pide socorro a la única flor que lo apasiona, el burcuyá. Pero los huesos ya no respondieron. De repente desaparecen y sale del lugar el Acutipac. Cuarají crea frutos para el hermano menor. Cuarají, consciente de la responsabilidad por el hermano, debe buscar formas para alimentarlo. Creó el Ibapobó, pero no le gustó a Yasí. Creó el Guaviraguazú, tampoco. El Guavillú, menos. Y otras. Nada es del agrado del menor. Por fin creó el Guavirapoñí. Esto sí era de su agrado. Los hermanos comienzan a vengarse de los Añá. Los hermanos llegan a la morada de los Añá sin comentar ninguna experiencia vivida. Se dirige a un monte más cercano y arman una trampa para animales grandes. Como cebo emplean un abatigüe o mármol de maíz. Llevan a un Añá para mostrarle que es una trampa. Este, incrédulo, se ríe. Pero, esa tontería, ¿qué va a matar?, dijo el Añá. ¿Y por qué no lo pruebas?, le responde Cuarají. El malo apenas entró a la trampa, se le cayó encima el abatigüe, lo aplastó y lo mató. Luego los hermanos se encargaron de arrastrar el cuerpo para arrojar a un precipicio. Así de a uno mataban a los Añá, pero eran muchos. Los hermanos concluyen su venganza y crean los jaguares. Los hermanos llegan hasta el Paraguasura-Tutá, gran mar originario. Allí Cuarají creó el Uirapepé, lo fructificó para llevar a la Yerí de los Añá. De tanto que la anciana se encantó por la nueva fruta, es conducida hasta el Paraguasura-Tutá, con todos los malitos para comer más Uirapepeá. Llegaron al lugar y Cuarají le dijo
que él y su hermano tendrían que construir primeramente un puente para que pudiesen pasar al otro lado, en donde abunda el deseado manjar. Cuarají se pone de acuerdo discretamente que una vez extendido el puente sobre la extensa agua y que hayan subido todos en él, yo te guiñaré un ojo para que los dos tumbemos el puente y se caigan al agua, para que todos se ahoguen y se los coman los animales que para ese fin los cree, como el boyaguá, yacaré y piraña. Dijo Cuarají. Cuando el último añac colocó un pie al puente y el otro aún al barranco, Yací, que nunca hace bien las cosas, nuevamente se apresuró y no esperó que el hermano le guiñe un ojo. Tumbó el puente. Uno se salvó y los demás al agua, ahogados y devorados, incluyendo a la propia Yaredí. Cuarají se enfureció de nuevo. El añaque se salvó y era una hembra, y para más, estaba embarazada. Se le acerca a Cuarají y le dijo: yo te perdono la vida, pero debes alejarte de nosotros y nunca más vivas cerca de ningún hombre. Añá obedeció y fue a vivir lejos. Nació un varoncito y que después de ser grande convivió con la propia madre como si estuviesen casados. Por castigo, todos sus hijos ya no eran hombres, sino yaguareté o jaguares. Por eso estos animales siempre viven cerca de los ríos. El cururú roba fuego por orden de Cuarají. Cuarají y Yací iban caminando. De repente alcanzan un lugar en donde Irbú estaba sentado alrededor de una fogata. Cuarají se interesó por el fuego y crea al cururú y le ordena para que se acerque y robe una brasita. Discretamente Cururú se acerca al fuego y espera que el fuerte viento le acerque la boca por lo menos a una chispita de fuego. Y lo consiguió. En los largos saltos Cururú se acerca a los hermanos y Cuarají le ordena que vomitara las chispitas sobre una astilla preparada. Y allí se prendió el fuego. Es por eso que ahora tenemos fuego, gracias a Cururú. Cuarají crea más frutas para alimentar a su hermano. Luego de tumbar el puente, los hermanos se quedaron separados por el gran mar, pero igual, a pesar de la distancia, iban hablando y Cuarají iba creando más frutas hacia el margen por donde caminaba su hermano Yací. Luego el hermano mayor ordena a Yací para que haga fuego para comer todas las cosas que iba creando. Origen del poder de Yací sobre las cosechas. Yací obedece y ordena luego que se sentara cerca de la fogata clavando su arco muy cerca, y que al comer cada aguaí tire al fuego sus semillas. Así lo hizo. Pero cuando lanzó la primera semilla al fuego, explota, y Yací con el arco y todas las plantas creadas salieron volando al aire, al otro lado del gran mar para reunirse con Cuarají. Es por eso que se planta de acuerdo a cómo está Yací, porque él es el gran encargado por las cosechas. Ese fue el poder que le dejó su hermano. Origen de la caña de azúcar y de la víbora. Siguieron caminando los hermanos y Cuarají crea el tacuané o caña dulce. A Yací se le ocurre imitar al hermano y en vez de caña dulce le salió una tremenda víbora. Esto pasa porque Yací no es tan sabio como Cuarají. Rivalidad con Añá, origen del cuatí y del venado. Cuarají seguía creando todas las cosas que iba a perdurar sobre la tierra, pero Añá lo seguía. Creaba un animal y el malo ya creaba una trampa para cazarlo. Un día Añá alcanzó a Cuarají y éste, para evitar inconvenientes, trepó a una planta de garí o cedro grande. Añá le ordena que se baje.
El creador se niega. Entonces el malévolo empezó a tirarlo con frutos del igarú para derribarlo del árbol. Cuarajú, para no caerse, implora de alguien: Caraí, carajá, Timbucú. Por eso es que hasta hoy, para que uno no se caiga de un árbol, hay que gritar dicha frase. Pero cada vez que Añá le tiraba a Cuarajú, los frutos del igarú regresaban al suelo convertidos en cuatí. Es por eso que los cuatí se tiran del árbol de cabeza sin importarle la altura. Pero como ya no había frutos del igarú, empezó a tirar a Cuarajú con los cuatí, y estos al caer al suelo se morían. Como ya no sobraban cuatí, Añá gritó a Cuarajú: ¡Bájate! ¡No tengas miedo! ¡Nada te haré! Apenas tocó tierra Cuarajú, Añá empezó a garrotearlo en la cabeza, hasta que lo mató. Añá lo cargó con todos los cuatí muertos en una bolsa cargada a la espalda y sujetada a la frente, llamada ajó. Como su carga era muy pesada, el malón descansó bajo un frondoso árbol y luego siguió camino. Apenas llegó a la casa y llamó a la hija más querida para mostrar su mayor trofeo, el cuerpo de Cuarajú. Pero solo había los endurecidos cuatí muertos. Cuarajú se había escapado cuando descansó Añá. Muy furioso, regresa al lugar del descanso con un gran palo en la mano. Pero Cuarajú arma otra estrategia. Clavó al suelo una madera seca y cuando llegó Añá, creyó que era el cuerpo de Cuarajú y empezó a garrotearlo con el palo. A medida que iba propinando palo a la madera seca, se iba convirtiendo en guazú, venado, y como seguía golpeando, el animal se murió. Añá, luego de cumplir con su misión, volvió y de inmediato Cuarajú revivió a Guazú soplándolo en el centro de la cabeza. Es por eso que los venados no engordan, porque están hechos de madera seca y podrida. Añá seguía buscando a Cuarajú y empezó a preguntar a los pájaros. Todos apenas con la cabeza dieron la negativa, pero Surcuá, lechuza grande, lo delató y Añá trepó el árbol en donde se escondía el gran creador. Entonces Cuarajú creó el carabozá, un obscuro enjambre de ponzoñosas y molestosas avispas negras que de inmediato atacó a Añá para matarlo en el acto. Así quedó un Añá menos. Yazú es devorado por un Añá y dio origen a las fases de la luna. Como ya adelantáramos, apenas Cuarajú crea un animal y Añá ya intenta cómo cazarlo o destruirlo. Añá, con una liña argollada en mano, tratando de enlazar un pescado, desde lejos lo divisa a los hermanos. Cuarajú le dice a Yazú: vamos a hacerle una broma a Añá. Y se largaron al agua hasta llegar al lugar, y empezaron a estirar la soga. Añá creyó que ya había atrapado alguna pesca. Lo estira y nada había. Se enfurecía y una y otra vez intentaba, pero seguía la broma. Entonces Cuarajú le dice al hermano que era su turno para tentar al malito, pero le advierte: no te enlaces por el cuello la soga. ¿Escuchaste, Yazú? La primera vez no lo hizo, ni la segunda vez, pero en el tercero, el siempre sonso Yazú se enlazó por el cuello y en el acto Añá estiró la liñada y cuando la presa salía a la superficie se convirtió en Ñurundiá, bagre. Lo mató y muy contento corrió a casa. Lo cocinó y para acompañarlo lo hizo un baipú o polenta de abatiguí. En eso, furibundamente le llega a Cuarajú para interrogarlo. «Mataste un pescado, ¿verdad?» «Sí, un pescado muy grande», le contesta Añá. Cuarajú le implora: «Solo te pido que me des los huesitos, como yo no como pescado», y se los dio con un poquito de abatiguí. Cuarajú corrió hasta la selva y empezó a apilonar los huesitos y los empolvoreó con la poca harina de maíz. Rezó, cantó y bailó, y así
reencarnó y revivió a su hermano Yacid. Es por eso que cada vez que llega la época que Añá comió a Yacid, Yacid se desaparece del cielo y comienza a crecer de nuevo. Así nacieron las fases de la luna. Rivalidad con Saria, origen del Isipó, veneno para pescar. Siguieron caminando los hermanos y Cuarají. Nuevamente quiso hacer una broma a un Añá llamado Saria. Les dijo: ¿sabías, Saria, que yo tengo muchas hermosas hermanas? Al día siguiente Añá llega a la casa de Cuarají pidiendo la mano de una de las hermanas. Cuarají aceptó con la condición de traerle mucho pescado. ¿Y cómo conseguiré mucho pescado para traértelo?, pregunta Saria. Pues llevarás a esta chica hasta el arroyo, le lavarás sus pies en el agua, y ahí los peces se emborracharán, y luego ya es cuestión de juntar cuantos pescados quieras y tráemelos luego. Le contesta Cuarají, y Añá le llevó a la chica, pero antes de llegar al arroyo la persiguió para violarla. La pobre niña corre y corre hasta refugiarse al bosque más próximo. Trepó en el primer árbol, subió hasta la copa perseguido por el malévolo. La golpeó tanto que la mató y le hizo tiras allá arriba, y de a poco estas tiras se convertían en Isipotimbó. Es por eso que hasta ahora, para emborrachar al pescado y facilitar su captura, se machaca el Isipotimbó, extraer su savia y derramar en las playas donde se divisan muchos pescados. La venganza de Cuarají, origen de los mosquitos. Cuarají se enteró de la mala suerte de la hermana, y para vengarse, prepara un impresionante acanga, adorno para la cabeza. Se lo regaló a Añá, se lo puso y anduvo muy orgulloso Añá por ahí, exhibiendo su regalo, pero de repente percibe algo caliente y olor a quemado. Era la cabeza que se incendiaba. Añá corre hasta un bosque, no se apaga, corre hasta un arroyo, tampoco se extingue, y de a poco se quemaba. Primero la cabeza, de la ceniza iban brotando marihuiña que de tanto salían oscurecían el cielo. También se quemó el cuerpo. Se parte por el medio. Salieron volando un tropel de Nambumirí perdística, gritando: ¡Teculploro! ¡Teculploro! Yacid da origen al adulterio. Cuarají siempre aconsejaba al hermano que nunca se metiese con una mujer ajena. Un día Yacid pide permiso al hermano para irse al arroyo, solo para refrescarse un poco. Se fue, llegó hasta la casa de una mujer casada y la acosa. Ella se niega porque reconoce a Yacid. Entonces este le propinó varios golpes y, rendida la pobre mujer, Yacid abusó de ella. Cuarají lo siguió y los encontró en la cama ajena. Cuarají se enojó tanto y recrimina al hermano: por tu culpa, Yacid, el adulterio se enraizará entre las gentes de por vida. Esto pasa porque Yacid no es tan limpio, porque fue hecho con los huesos de la madre de Cuarají, hecho de algo que ya estaba podrido. Es por eso que Yacid no es tan limpio y puro como su hermano. Yacid origina la menstruación femenina. Es por eso que Yacid no es tan limpio y puro como su hermano. Por eso, cuando Yacid está grande, luna llena, se baja a acostarse con las muchachas que comienzan a ser mujer. Estas no se dan cuenta y al día siguiente comienzan a sangrar. Y luego comienzan a venir de nuevo para dar origen al cuarto creciente. Así Cuarají crea el Yacitatá Guazú, o Venus, para ayudar al hermano a bañarse cada vez que se acuesta con una doncella. Por eso es que cuando hay Yaciraí,
o empiece a crecer la luna, quiere llover. Eso pasa porque Yazı se está bañando, ayudado por Yazı Tataguazú. Los hermanos suben al cielo. Después de tanto andar, por fin los hermanos decidieron subir hasta donde los espera su padre Ñanderunzú. Primero Yazı tiró una flecha atada a una larguísima cuerda que se clavó en el cielo. Luego hizo lo mismo Cuarajı, y una tras otra, que el cielo y la tierra se quedaron unidos. Y cuando iba a trepar para subirse, empezaron a discutir los hermanos. «Primero yo, no, primero yo», decía. Agregó Cuarajı: «No podrás levantarte temprano para despertar a las gentes de la tierra, ni sabrás pararte al mediodía para que ellos puedan descansar y comer. Yo, en cambio, podré cumplir con todas las cosas». Pero Yazı no se cansó de insistir para que se suba primero. Cuarajı volvió a decirle: «No te irás, ya que una vez has muerto y te tuve que revivir. Las gentes se asustarán cuando desaparezcas en el cielo. Es mejor que tú te quedes de noche, porque tu luz es más pequeña». Entonces Cuarajı trepó primero y se instaló en el cielo, y comenzó a girar en el cielo. Yazı tímidamente, a veces se hace ver de noche, porque Yazı no es tan limpio y puro como su hermano Cuarajı.